Orlando y Celeste. Hola, Y buenas tardes a todos. Yo sé que para algunos hay una dificultad seria ahorita de movilización, ¿verdad? Porque pues cuando llueve y como ha pasado lloviendo casi todo el día, se ha hecho un caos, ¿verdad? Entonces, creo que a eso se debe. Habemos poquitos hoy, ¿verdad? Pero bueno, es así, ¿verdad? Lamentablemente, por favor, a quienes se dirigen a los puntos que han salido en las noticias, que está con delicadeza de pasar, como lo es, por ejemplo, ahí en Carretera El Salvador, el kilómetro 11, por favor, tomen mucha precaución, estén atentos no solo al timón del vehículo, sino que también a lo que sucede a sus alrededores, ¿verdad? Hay que estar prevenido ahí, ¿verdad? Buenas tardes, Celeste, Wendy, Cristian, Glendy, Elmar y Rosidalia. Ahí está, ahora sí lo dije bien. Entonces, por favor, siempre con cuidado, y a quienes también van en el tráfico, de igual manera hacia su casa, de regreso o alguna otra actividad, pues tengan las precauciones necesarias, ¿verdad? Recuérdense que lo más importante es la preservación de la vida, ¿verdad? Bien, vamos a dar inicio a la sesión de clases del día de hoy, ¿verdad? Y pues los compañeros que se vayan uniendo, pues en hora buena, ¿verdad? Y ahí sí que así será, ¿sí? Bien, estábamos platicando la sesión anterior sobre los contratos relativos a la propiedad intelectual. Voy a compartir mi pantalla para poder acceder a la presentación y que tengamos ahí todos felices y contentos, ¿verdad? Bien. Estábamos hablando, voy a regresar al principio rápidamente, de los contratos relacionados con la propiedad intelectual. Hicimos alguna reflexión de carácter personal que tal vez no tiene nada que ver con el tema, ¿verdad? Pero pues yo sí considero que es importante que nuestra mirada la centremos en nuestro quehacer diario. Bien, transformando entonces nuestros problemas en oportunidades. Platicamos de qué es la propiedad intelectual, ¿sí? Platicamos acerca de una pequeña reseña histórica de cómo inició la propiedad intelectual, cómo se ha ido formando y desde dónde viene, qué es realmente la propiedad intelectual, ¿verdad? Y pues ya nos dimos cuenta que no es una organización nueva, ni mucho menos ajustada a ciertas circunstancias, sino que es una organización de carácter mundial que depende del sistema de las Naciones Unidas. Estos son, como lo dice esta diapositiva, organismos especializados. Ahí está la OMS, la OIT, UNICEF, los cascos azules, etcétera, ¿verdad? Digamos, las Naciones Unidas o el sistema de Naciones Unidas muchas fórmulas de participación en diversos estratos de la vida mundial, ¿verdad? No es exclusivo a algo para una sola cosa. Ahí vemos, eh, creo que el mal llamado intervención, ¿verdad? Una orquesta alguien la tiene que dirigir, eso es lo que yo pienso. Bien, la propiedad intelectual como está dividida, ¿verdad? En propiedad industrial puramente dicha, los derechos de autor y los llamados derechos conexos. ¿A qué se refiere la propiedad industrial? ¿A qué se refieren los derechos de autor? ¿Qué son los derechos conexos para entenderlo, verdad? Y que es tal vez el tema un poquito más polémico y más delicado porque eh, les ponía yo el ejemplo que no precisamente quien escribe una canción es quien la canta, ¿verdad? Entonces ahí hay derecho conexo porque ya van dos personas y el que la canta y el que le escribió, pues le faltó ponerle música. Ahí ya participa un tercero, ¿verdad? Pero el que hace la melodía no precisamente la ejecuta, no precisamente la interpreta. Entonces ahí vaya otra melodía, ¿verdad? Ya, entonces, otra persona, perdón, que participa. Entonces ahí ya van cuatro personas, pero también el que hace la grabación de esa pieza musical, eh,
no fue ni quien le escribió la letra, ni quien escribió la música, ni quien la cantó, ni quien hace la ejecución musical, sino que simplemente es aquella persona que está en un estudio de grabación y es el que hace la grabación para que eso se pueda, por ejemplo, comercializar, ¿verdad? Entonces, todo eso es un derecho conexo porque nació de una sola cuestión que fue la letra de una canción, pero se da la participación de muchas personas, ¿sí? En una obra intelectual y todos ellos entonces ya forman finalmente aquella actividad artística de creación artística que nosotros decimos es una canción, ¿verdad? ¿Sí? Eh, autores y compositores, es decir, quienes hacen la letra y la música, ya van quedando muy pocos, ¿verdad? Unos de los mejores de nuestra época moderna, que era el señor conocido con el nombre artístico de Juan Gabriel, eh, Alberto, no sé qué se llama, no me recuerdo el apellido en este momento. Él era, Alberto Aguilera, perdón, se llamaba Alberto Aguilera, creo. a Alberto Aguilera, tiene razón, correcto, gracias. Él, por ejemplo, él sí era autor y compositor, porque él hacía la letra y la música de la canción, ¿verdad? Entonces, pero como él ya van quedando pocos talentos. Hay algunos otros que todavía son autores y compositores, ¿verdad? Por supuesto que no me vaya a poner usted los ejemplos de esos que, ¿verdad? No van a decir, autor y compositor, entonces no tengo nada, bueno, no puedo decir que no tengo nada en contra de ustedes, no tengo nada a favor del reggaetón, mejor lo digo de esa manera, no tengo nada a favor, ¿verdad? Es la música moderna y que les gustan los patojos modernos, muy jovencitos, pero la chucha no dice nada bueno esa cosa, ¿va? O sea, no, no tengo nada bueno que decir, entonces mejor no digo nada yo, ¿verdad? Este, hablamos algo poco, pues, de los derechos conexos, cómo es que no afectan el derecho de autor, pero están vinculados estrechamente, ¿verdad? Porque un derecho conexo necesita una obra principal para existir. Es decir, aquí sí vemos claramente lo que es un contrato principal y un contrato accesorio. Entonces, de esa naturaleza es que se deriva entonces lo que, lo que conocemos como derechos conexos. En los derechos conexos, como dijimos, hay muchos participantes, muchos que participan, y el ejemplo más claro de esa clase de circunstancias son las obras musicales. Hablamos un poquito de los dos convenios principales a nivel mundial en los cuales se ha regido la protección de la propiedad intelectual, que es el Convenio de París para la protección de la propiedad industrial. Dijimos tres cosas puntuales: las patentes, las marcas y los dibujos y modelos industriales. Y hablamos acerca del Convenio de Berna para la protección de obras literarias y artísticas, ¿verdad? Y cuáles son todas las obras, digamos, dentro de esos géneros que el convenio de Berna protege, ¿verdad? Estos dos convenios es importante que ustedes los adquieran y los lean, no precisamente para evaluación en este curso, ¿verdad? Pero sí para evaluación en este examen técnico profesional, ¿verdad? Puede ser motivo de buenas y bonitas preguntas y complicadas si ustedes no lo leyeron, ¿verdad? Por lo menos ya les di yo la pincelada y la idea de cómo nacieron, ya adentrarse dentro de ellos ya corresponde a ustedes. ¿Por qué les digo? Porque ambos convenios, tanto el de París como el de Berna, están ratificados por Guatemala. Quiere decir que no somos solo suscribientes del convenio, sino que también somos partícipes de ese convenio y por lo tanto deberíamos de respetarlos. Entrando en materia tal vez más puntual de lo que a nosotros nos corresponde, y eso es lo que vamos a votar el día de hoy, hablamos entonces de los contratos relativos a la propiedad intelectual. Y los contratos relativos a la propiedad intelectual únicamente son cuatro: el contrato de edición, el de representación y ejecución pública, que
en algunos autores lo dividen en que aquí hay dos, por una parte la representación pública y por otra parte la ejecución pública, que consideran que no es lo mismo, la fijación de horas y la licencia de uso. ¿Qué es un contrato de edición? Bueno, un contrato de edición es aquel a través del cual se crea un acuerdo entre un autor de una obra y un editor de una obra. Si usted quiere verlo tal vez de manera más coloquial, es el contrato que hace la persona que escribe una obra con la imprenta que va a reproducir esa obra. A eso se refiere un contrato de edición. El contrato de edición es tan amplio que hay obras que han escrito personas diversas que en vida no las han podido publicar, pero pues por supuesto que esa obra forma parte de su patrimonio y eso pasa a formar parte de aquella masa hereditaria. Entonces, el causaviente, ¿verdad? A quien le va a favorecer esa masa hereditaria, puede hacer la publicación de esa obra, que en su mayoría son de carácter literario, puede hacer la publicación de esa obra y pues obtener las ganancias correspondientes que se le denominan regalías. ¿Qué es lo que sucede? En un contrato de edición, usualmente el autor de la obra se compromete con una casa editorial a escribir un tema en específico y pues una vez escrito el tema, debe de trasladar la obra escrita al editor, quien por su propia cuenta, ¿verdad? Debe de reproducirla, distribuirla y venderla. Y una vez haya hecho esta última fase de la comercialización, le debe de pagar al autor de la obra lo que le corresponde, que se denomina regalía. Esa es la ganancia que obtiene el autor de una obra. Y no van a creer ustedes que solamente son las obras impresas. Claro, son las que con mayor facilidad podemos entender, pero ahí está la pelea que les dije la vez pasada entre doña María Antonieta de las Nieves y pues ahora la señora Florinda Mesa, quien es la viuda y beneficiaria de don Roberto Gómez Bolaños, ¿verdad? Con todos los personajes que integraron esa famosa serie de El Chavo. ¿Quién no ha visto El Chavo del Ocho, ya sea la serie ejecutada por las personas físicas o ahora ya la digitalizaron y la modernizaron en personajes de caricatura, ¿verdad? O en caricatura. Pero siguen siendo los mismos personajes. Por lo tanto, como había un contrato de derecho conexo dentro de toda esa obra, cada vez que interpretan a la Chilindrina, como ella, según lo que ella misma alega, creó el personaje y lo introdujeron a esa obra que es El Chavo del Ocho, y le dio ella vida a ese personaje. Entonces, cada vez que alguien en el mundo interpreta a la Chilindrina públicamente, a María Antonieta de las Nieves le deben de pagar una parte de las regalías que percibe Florinda Mesa. No sé si finalmente la casa matriz de ellos se llama Chespirito, porque le habían puesto pues el nombre artístico del hombre, ¿va? Porque era lo más común y pegajoso que podía hacerse en un mercado competitivo. Entonces, el contrato de edición es esa parte en la cual un autor le entrega a un editor y este hace el desarrollo de la cadena de comercialización desde la reproducción a la distribución y finalmente la venta, ya sea al público en forma individual o a través de agentes vendedores, que eso ya es una forma más compleja de hacer llegar el producto al consumidor final, pero que de todos modos está
propicio para poderlo llevar a cabo cuando el propósito es el lucro y generar las ganancias y hacer la división correspondiente. Aquí tenemos entonces dos elementos personales principales, que es el autor, quien es el titular de derecho de autor de la obra intelectual. Puede ser de cualquier naturaleza, ya les expliqué, no precisamente tiene que ser solamente un libro, sino que puede ser tal cual es esta obra eh, televisiva que es El Chavo del Ocho, y así hay otras series de televisión, si usted quiere ver, todas ellas llevan un libreto, y ese libreto es lo que alguien inventó, ¿verdad? Ese es el autor, y en teoría, don Roberto Gómez Bolaños era quien escribía todas las secuencias o secuelas de lo que sucedía en El Chavo del Ocho. Por otro lado está el editor, que es la persona que a su costa y por el medio que se pacte. Ahora ya con este tema de la pandemia y la desconfianza de acercarnos a una librería, pues se puso o se popularizó, ¿verdad? Se puso en boga o en moda el que pues se obtuvieran libros electrónicos a quienes les gusta la lectura o nos gusta la lectura, pues ya no leímos más libros en páginas de papel, sino que pues simplemente se compra el libro en las distintas plataformas que los venden. Ahí está, por ejemplo, Amazon, ¿verdad? No es la única que ahora tiene esa venta. Ahora ya las casas editoriales, algunas tienen su propia plataforma de venta y a través de ella pues venden los libros que quisiéramos leer, pero son de carácter electrónico. Algunas de ellas nos venden también la posibilidad de imprimir el libro, otras no venden esa posibilidad. Así que es parte de, ya les dije, de la gestión industrial. Esta reproducción de esa obra, pues es lo que denominamos cadena de comercialización, y este editor, por supuesto que él va a tener una ganancia, ¿verdad? Eh, como cualquier comerciante. Y por supuesto que también debe de pagarle al autor la regalía que corresponde. ¿Por cuánto plazo le va a pagar la regalía? Eso ya es una gestión dada entre el autor y el editor. Los elementos que podemos hablar, los reales, por ejemplo, es la entrega de la obra a editar, y por la otra parte es la entrega de las regalías que esa obra ya editada vaya a generar. Los elementos formales es que eh, debe de existir un contrato por escrito. Eso sí es obligatorio en este contrato de edición. Este contrato por escrito debe de contener obligatoriamente dos cláusulas. La primera es la relativa al plazo del contrato. Tiene que tener un plazo determinado. Ningún plazo de edición puede ser perpetuo. Y segundo, el número de ediciones. Si ustedes ven los libros que consultan ustedes de los distintos autores, algunos dicen primera edición, quinta edición, décima edición, 23ª edición. Es decir, que ese libro, cuando usted compra el libro y lee la pasta o la contrapasta, ¿verdad? Dirá ahí cuántos ejemplares tiene esa edición. 5,000 ejemplares impresos en los talleres no sé cuáles de la República Argentina, por ejemplo, ¿verdad? Los de la editorial Eliasta. Y un tiraje en esta edición de 5,000 ejemplares. Esa edición probablemente ya esté actualizada, digamos, si hablamos de libros relativos a cuestiones de legislación o de leyes, los que a nosotros nos interesan como de propiedad, pues ya está actualizada a los cambios que ha tenido la distinta legislación. Pudiese ser que así es. Y si no, simplemente le está indicando que ese libro lo han reproducido 23 veces y en cada vez han vendido 5,000 libros. Eso es lo que le está diciendo, ¿verdad? Entonces, si usted multiplica cuántas veces han comprado ese libro, 23 por 5,000, y ahí le va a dar el resultado, ¿verdad? Y
pues ya sabrá usted calcular más o menos cuánto gana el autor y cuánto gana el editor. A eso se refiere un contrato de edición, a la capacidad que tenga una persona de comprometerse a hacer algo, una obra específicamente, de uno de los géneros del arte. Ya le digo, puede ser una obra escrita, puede ser una obra no escrita, puede ser una obra eh, para ser ejecutada de manera electrónica o en video, qué sé yo. Y la otra es la persona que pueda reproducirla. A eso se refiere la edición, a la capacidad que tenga una persona de poder reproducirla para insertarla en el mercado, para poder distribuirla en el mercado y sobre todo para poder venderla en el mercado, que son tres movimientos muy distintos. Pasado ello, el contrato de edición, tenemos el contrato de representación y ejecución pública. Estos contratos los encuentran ustedes dentro de la ley de derechos de autor y derechos conexos. El contrato de representación y ejecución pública está regulado del artículo 93 al 100 de la ley que les mencioné. Un contrato de representación y ejecución pública eh, es el que se considera que una obra se va a ejecutar o representar en manera pública. Esto quiere decir difusión, interpretación o ejecución que se pueda hacer públicamente, es decir, con acceso a personas que van a pagar por ver esa obra, ¿verdad? En estos días, creo que la siguiente semana todavía están unas presentaciones culturales del Pabanc, que es una obra literaria que se trasladó al plano de obra eh, teatro musical que representa parte de la historia de nuestro país. Entonces, esta obra es representada, por ejemplo, o presentada, por ejemplo, perdón, en el Teatro Nacional de Guatemala. Entonces, las obras que pasan ya a este nivel pueden ser presentadas en teatros, en cines, en salas de conciertos, en las explanadas, en salones, en restaurantes, en clubes sociales, en centros recreativos, deportivos, en donde sea que se tenga la capacidad para que primero se pueda ejecutar la obra, ¿sí? Y segundo, que también se tenga la capacidad para que acuda el público, para que las personas públicamente entren a ver la obra de que se trata. Es decir, en un contrato de representación o ejecución de obra y ejecución de obra pública, quiere decir que el autor autoriza a una persona, puede ser esta natural o jurídica, que es una empresa de representaciones, ¿sí? Ustedes han escuchado que, digamos, se promociona las distintas empresas de representación. No sé quién va a traer al Buki y que trajo a los Tigres del Norte y recién estuvo Lucero y Mijares y ahorita ya a fin de año vienen otros artistas, ¿verdad? A hacer sus conciertos acá en nuestro país. A ellos los trae un empresario, ¿verdad? ¿Sí? Y ese contrato que ellos firman, que es un contrato de representación y ejecución pública, es el que firmó el artista para con el empresario y que a este último, es decir, al empresario, le va a dar el derecho de representar, ¿sí? O ejecutar públicamente una obra. En el caso muy específico de la representación pública, eso le va a permitir al empresario ejecutar públicamente una obra literaria, una obra dramática, una obra musical, una obra dramático-musical, una obra pantomímica o una obra de carácter coreográfico. En nuestro país no está arraigado el tema del teatro, porque es en el teatro donde se da la ejecución de la mayoría de las obras que acabamos de describir. Por supuesto que hay obras que
todos queremos ir a ver, como por ejemplo, El día que Teco temió. El día que Teco temió es una obra teatral eh, que tiene muchas connotaciones y la clasifican dentro de esto de la propiedad intelectual como dramático musical, porque tiene parte de, mucha parte de intervención mediante conversatorios y alguna parte de ejecución musical, es decir, que cantan y bailan, ¿verdad? A eso se refiere entonces el concepto de representación y ejecución pública. Si estos muchachos de los tres huitecos no presentaran ellos mismos esta obra de teatro el día que Teco temió y la cedieran a otras personas que la interpretaran, entonces ellos están haciendo el uso de un contrato de representación y ejecución pública. Por supuesto que ante esta contratación va a haber la posibilidad siempre de la ganancia lícita a través de las regalías, porque recuérdense que siempre hay un autor que va a permitir que su obra sea representada. Al igual pasa cuando usted o cualquiera de los que tenemos hijos, los enviamos a los diferentes teatros, porque ellos todavía los llevan que a ver que Blancanieves, o los llevaban pues hasta antes de la pandemia, que a ver Blancanieves, que a ver El Mago de Oz, que a ver alguna obra de carácter infantil, eh, pero también ha venido a nuestro país, por ejemplo, Disney on Ice. ¿Verdad? Disney on Ice es una obra de carácter musical. Ha venido el Cirque de Soleil, el Circo del Sol, ¿verdad? Que también esas son obras dramático-musicales, porque ellos están representando. Lo que pasa es que nosotros no le ponemos coco, ¿verdad? Solo miramos ahí las piruetas que hacen y no le pero todas esas obras, en muchos de los casos, incluyen varios géneros y en ese caso principalmente del Circo del Sol, ¿verdad? El Cirque de Soleil, son pantomímicas, ¿verdad? Porque no hablan, ¿sí? Pero con la serie de expresiones corporales que ellos hacen, pues están desarrollando y una participación que a veces inclusive nos hace hasta reír, ¿verdad? Eh, porque no es necesario para hacer reír a las personas que tengamos precisamente que hablar. En un contrato, entonces, de representación y ejecución pública, los elementos reales es la autorización o cesión de la obra para representarla y ejecutarla públicamente y, por la otra parte, pues la remuneración que va a ser usualmente tasada, ¿verdad? Por eso es que cuando usted dice, a usted le promocionan entradas para el concierto, no sé quién, 500 quetzales. Pero cuando usted va a Ticketmaster y todas esas empresas que venden las entradas, le dice, ¿cuál quiere? La de 500. Ah, muy bien, aquí está la entrada, son 535 o 540 o 560, qué sé yo, le cobran más de 500. Claro, ellos están cobrando su participación en esa ejecución pública, ¿verdad? Porque todo el que participa en esa cadena de comercialización tiene el derecho de cobrar lo que le corresponda según lo tasado para finalmente hacer la representación. El contrato de fijación de obras se refiere a cuando se permite por parte del autor que la obra que él creó, una persona natural o jurídica pueda incluirla en una obra audiovisual o en un fonograma para que sea reproducida y distribuida, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, el cuento de Blancanieves, si ustedes que todavía le da esos, o le enseñan esos cuentos a sus hijos, el cuento de Blancanieves o el del Mago de Oz, que, que está incluido en un CD o en alguna forma de audio, ¿verdad? Ahora en YouTube ya hay de todo, o en las distintas plataformas de streaming, ¿verdad? Pues allí esa permisión que hace un autor de una obra se le llama contrato de fijación de obra, pero es exclusivamente
para que sea en forma audiovisual o en forma de fonograma. Y usualmente se refiere a una obra literaria. Por ejemplo, El Señor de los Anillos es una obra literaria, así inició y después hicieron la película, ¿sí? Eh, Otra obra famosa, de película famosa, es la de Tom Hanks, mm, El Código da Vinci. El Código da Vinci primero es un libro y luego ya la pasaron a la pantalla del cine, ¿verdad? Entonces, ese contrato se llama fijación de obra, porque eso no nació inicialmente como una película. Eso nació inicialmente como un libro, a través del cual, pues obviamente, se contaba una historia y en ese libro entonces se desarrolló toda la trama y yo al menos en cuanto a las películas de Tom Hanks de Ángeles y Demonios y El Código da Vinci, yo me leí los libros y me disfruté más los libros que la película, ¿verdad? Por supuesto que el libro uno pasaba días leyéndolo, era un libro muy grande, buenísimo, ¿verdad? O sea, esas son historias donde usted va a utilizar su imaginación para poder ambientarlas, ¿verdad? Entonces, son muy buenas, por supuesto, este, nos gusta o les gustará a quien les guste el teatro, ¿verdad? El teatro es una cosa maravillosa, espectacular, donde usted puede, de veras, como dice Bob Esponja, utilizar su imaginación. Porque una película no la utiliza, pero en el teatro sí, eh, eh, ver obras teatrales, ya sea puramente de conversatorios o donde hay intercambio de guiones es buenísimo, pero también obras teatrales musicales, creo que va a venir en el mes de noviembre, porque ahí participará la hija de un buen amigo mío, El Lago de los Cisnes, que es ballet, que es una obra musical preciosa, no hay que perdérsela. Yo al menos quisiera poder hacer el esfuerzo para ir, ¿verdad? Y apreciar esa obra de arte. Hay cuestiones preciosísimas en el arte y como le digo, ¿qué va a ir a utilizar usted ahí? Su imaginación, sus sentidos, ¿no? Porque lejos de utilizarlos en la televisión, con todo respeto, y no es que no me guste ver televisión, me gusta ver televisión, veo ciertos programas de televisión porque me entretienen, ¿verdad? Pero no hago nada más que sentarme y observar. En el teatro, de veras, usted sí le pone más atención, ahí ya no se pone usted a oír, sino a escuchar, y ya no se pone a ver, sino a visualizar, que pareciera que estoy diciendo lo mismo, pero búsquelo usted en el diccionario y se va a dar cuenta que no es lo mismo. Entonces, la fijación de obras es, como les trataba de explicar, ese desarrollo de lo que una vez estuvo escrito, solo que ahora ya se hace actuado, ¿verdad? Yo me recuerdo de niño haber leído muchas veces la historia, por ejemplo, de Robin Hood o la historia de la espada en la piedra, ¿verdad? Que ahora es el rey Arturo, ¿verdad? Es una de las, ha habido una de las películas ahí que han dado esa connotación. Igual hay obras que se fijan provenientes de la vida real, como por ejemplo la famosa operación Red Wings o Alas Rojas o El Sobreviviente, que es una película de Mark Wahlberg, ¿verdad? De una operación fallida, la más famosa de los Navy SEALs de los Estados Unidos de Norteamérica. Las de Julio Verne. Ay Dios, 20.000 leguas de viaje submarino. Excelente, esas son cosas. Y sabe que de ahí, de esas cositas, por ejemplo, de Julio Verne, ahora nace Dimeg, el megalodón, porque ahí Julio Verne narra cómo vio monstruos submarinos, ¿verdad? Increíbles, pues dentro de ellos esos, ¿verdad? Entonces, pero mire, son cosas preciosas. Le aconsejo que cuando vea temas así, trate de buscar usted los libros y lea el libro primero, después la película
Claro que la va a ver, ya no la va a ver con los mismos ojos, porque su mente se va a trasladar a lo que usted leyó y se dará cuenta que el disfrutarse la lectura es una cosa maravillosa. Eso es el contrato de fijación de obras. La Vuelta al Mundo en 80 días, principalmente la que actúa Cantinflas, una cosa preciosa, ¿verdad? Bien. Finalmente, el contrato de licencia. El contrato de licencia de uso que tenemos acá se refiere específicamente al uso de una marca, el uso de un producto que ha sido registrado como marca. Nike, Adidas, Jordan, etcétera, ¿verdad? Esas son las más famosas por el momento, ¿verdad? Y si ustedes ven ese logotipo de Jordan, que es el Jumpman, le llaman a ese logotipo, así está inscrito y registrada esa marca, el hombre que salta, es poderosísima, inclusive para los que les gusta el fútbol y siguen a don Lionel Messi, ¿verdad? El Paris Saint-Germain, que es un equipo de fútbol que no tiene nada que ver con Michael Jordan, que ha sido el mejor jugador de básquetbol de todos los tiempos. Para los que nos gusta el básquetbol, obviamente, ¿verdad? Yo soy de esa época de los Chicago Bulls, ¿verdad? Fanático de Michael Jordan y de Scottie Pippen, ¿verdad? Eh, Encantado ahí, ¿verdad? Y juego básquetbol. Fútbol se juega uno naturalmente porque eso es lo primero que aprende a patear una pelota, pero pues me gusta el baloncesto. Entonces, si ustedes ven el uniforme de ese equipo, usa la marca Jumpman, que es el logotipo de Michael Jordan, ¿verdad? Es decir, por ese uso de esa marca, la persona dueña de la marca obtiene una regalía. La marca puede ser un nombre comercial, por ejemplo, un dominio o una licencia, porque ahora ya tenemos que hablar, por ejemplo, de Windows. Antes el Windows, ¿cuál era? El 97, ¿verdad? O el 2003, esa cosa parecía eterna, ahí estaba. Ahora ya no. Ahora hay Windows Vista, ahora hay Windows no sé qué, y, y el más reciente, que es el que tenemos en nuestros aparatos celulares y en nuestras computadoras, es el Windows 365. Eh, y el Windows 365 no es otra cosa que una licencia para un año, ¿ya? Hay otro Windows no sé qué, que es para más tiempo, y hay otro Windows, Ever Windows, ¿verdad? Que es el que tiene para toda la vida, pero ese para toda la vida no tiene ciertas partes. El titular de esa marca, de ese nombre comercial, de ese signo distintivo o de ese dominio ahora de Internet o de una aplicación, ya que estamos en este mundo ya del avance tecnológico, pues le concede licencia a una persona para que ésta explote los derechos de uso de esa marca. Perdonen que el ejemplo que yo le pueda poner es el de remontarse hace muchos años. Algunos de ustedes quizás ni coco le pusieron, ni existían en esa época, digo yo. Cuando Michael Jordan integró el Dream Team de los Estados Unidos para jugar los Juegos Olímpicos. Se ven las fotografías que Michael Jordan y lo tomarán así, ¡ala, qué patriótico es Michael Jordan! Porque se puso la bandera de los Estados Unidos sobre el pecho. No, eso no fue por esa razón. La razón fue porque la compañía Reebok, o Reebok, como usted le quiera decir, eh, patrocinaba a los uniformes de los distintos equipos que integran la Comisión Deportiva de Participación de los Juegos Olímpicos de los Estados Unidos. Y Michael Jordan firmó un contrato de exclusividad con Nike, de modo que él no podía usar otra marca que no fuera Nike, ni publicitar otra marca que no fuera Nike. Entonces, en esa guerra de la publicidad,
las grandes compañías a nivel publicitario sí reflejan que la otra no sirve, ¿verdad? Ahora creo ya se ha hecho más discreto ese mundo, ¿verdad? Pero hace algunos años atrás le sacaban claramente, no la botella X, ¿verdad? Sino que Coca-Cola contra la Pepsi-Cola, punto. Adidas contra Nike o Reebok. Eh, las marcas de vehículos igual le decían por qué no comprara usted un vehículo que no fuera norteamericano, que es el mercado que más nos invade. Toyota contra eh, Chrysler, ¿verdad? O la Dodge. Entonces, o la Ford, que son marcas norteamericanas y la otra es japonesa, ¿verdad? Entonces, había una competencia muy fuerte. Y la licencia de uso es el derecho de usar esa marca, de usar ese logo, ¿verdad? Entonces no es nada más de colocarlo en un uniforme y se acabó, para eso se paga. O le pagan al equipo por publicitarlo o el equipo le paga por utilizarlo, una de dos. UNICEF, que utilizó mucho tiempo su logo en la playera del Barcelona, ¿verdad? Más cuando jugaba Messi. Eh, utilizar ese logo, UNICEF le pagaba al Barcelona, ¿verdad? Para que sus jugadores utilizaran ese logo en las playeras, obligatoriamente, ¿verdad? Esa era una cuestión del club. Entonces, ese es una contrato de licencia de uso de una marca. ¿Cuál marca? UNICEF, ¿verdad? Y siempre la usó el Barcelona porque siempre se sintieron niños, tenían su papá. Eso es otra cosa. Entonces, así hay distintos productos que se utilizan o que se promocionan, ¿verdad? Y una licencia de uso, entonces, su objeto es que se permita utilizar la marca en cualquier parte, ¿verdad? De acuerdo al alcance que tenga la licencia y que se puedan percibir los ingresos que genera esa marca, ¿verdad? Por eso es que ciertos jugadores de ciertos deportes, los más comunes, fútbol, béisbol, fútbol americano y fútbol soccer, ¿verdad? Utilizan ciertas marcas de calzado, por ejemplo, ¿verdad? Nike, Adidas creo que son los mayores competidores ahí y luego pues está las demás marcas, ¿verdad? Puma, Homa y qué sé yo, ¿verdad? Pero el que compra, por ejemplo, unos Nike Vaporfly, creo que es la última eh, moda, ¿verdad? Ya cree que va a jugar como Cristiano Ronaldo solo por ponerse los tenis. O quien compra unos Air Jordan, ¿verdad? Cree que va a jugar como Jordan por ponerse esos zapatos. O unos Adidas de los que usa Messi solo por... No, pero ese es el impacto que hace una licencia de uso de una marca, que permite, digamos, una interacción entre dos personas o más, por ejemplo, para poder llevar a cabo la comercialización de esa marca. En una licencia de marca, entonces, hay dos elementos personales. El licenciante, quien es el propietario de la marca, y el licenciatario, quien es la persona autorizada para usar esa marca registrada. También por eso fue que Ronaldo quitó de enfrente de sí la Coca-Cola, se recordarán ustedes en una entrevista que le hicieron, porque Coca-Cola a él no le paga nada por tener enfrente ahí las botellas del agua, ¿verdad? Entonces, recuérdense ustedes, y todos somos guiados por esa parte publicitaria, ¿verdad? Hay quienes compran lociones o perfumes, o las damas, con todo respeto, que hay veces adquieren maquillajes. Ah, es que este lo usa Kim Kardashian y me voy a ver igual que la Kardashian. Entonces, eh, son cosas que nos llevan a través de la publicidad, pero esa publicidad inició con una licencia de uso. ¿Y qué es el uso de esa marca? Es el propósito, la comercialización, ¿verdad? Nosotros que al utilizar las mismas cosas exclusivas,
que usan ciertas personas, pues adquirimos cierto nivel social o cierto estatus, ¿verdad? Y quizás no sea así. Entonces, en un contrato de marca o de licencia de uso de la marca, dos elementos reales: la autorización para la explotación y aprovechamiento de la marca y la retribución al titular de la marca. Por eso les ponía el ejemplo de las playeras del equipo Paris Saint-Germain, ¿verdad? Porque honestamente, cuando llegó a ese equipo Lionel Messi, que es un jugador excelente, yo no puedo decir otra cosa, ¿verdad? Porque hay que reconocer que pues tiene un talento natural para jugar y es muy bueno para su trabajo, ¿verdad? Eh, Solo en un día, sí, que ya lo presentaron a él públicamente con la playera que utiliza, pues el que más ganó no fue Lionel Messi ni el Paris Saint-Germain, el que más ganó fue Michael Jordan, porque solo en un día Jordan obtuvo una ganancia cercana a los 5.9 millones de dólares por la venta de las playeras, por el uso de su marca en esas playeras. Así de poderoso es tener una marca, porque entonces me da a mí la potestad o la posibilidad de no tener que comercializarla yo. Ahí no la comercializó Michael Jordan, la comercializó Lionel Messi, la comercializó el Paris Saint-Germain y lo compraron no solo en Francia, en toda Europa y hasta aquí en nuestro país, ¿verdad? ¿Por qué? Porque nos dejamos orientar por la playera y Messi, pero dentro de esa playera, insisto, estaba la marca de Michael Jordan Brand, que es el Jumpman. Entonces, todas esas cosas son las que permite un contrato de licencia de uso de marca. Este contrato debe ser por escrito y este contrato tiene la característica que en nuestro país debe de estar forzosamente en idioma español. O si, por ejemplo, usted está contratando la licencia de uso de marca de una marca como estas que acabamos de mencionar, que está registrada obviamente en los Estados Unidos de Norteamérica, y el contrato está en inglés, para que tenga vigencia y validez en nuestro país, debe de ser traducido por un traductor jurado. El contrato de licencia de uso de marca debe de ser traducido por un traductor jurado, ¿sí? Si el contrato va a ser redactado o es redactado de hecho en el extranjero, para que tenga plena vigencia y para que pueda cobrar sus efectos jurídicos con la garantía de los derechos que el contrato implica, pero este fue hecho en el extranjero, debe de tener los pases de ley o la apostilla, ¿verdad? Ya en los casos donde se esté con esta otra nueva fórmula de nacionalización de los documentos, que es la apostilla. Y finalmente, pues obviamente un contrato de esta naturaleza va a generar una retribución que pues tiene que estar forzosamente plasmada en el contrato, porque si no, no tendría ningún sentido, porque no se definiría entonces de ninguna forma la retribución que se va a comer. Con esto terminamos los contratos de propiedad intelectual. 4 contratos muy sencillos, pero que pueden desarrollar muchas cosas. La edición no es solamente de libros, la representación y ejecución no es solamente de obras teatrales, hay representación y ejecución pública de muchas obras. La fijación de obras incluye teatro, radio, televisión. Yo cuando era niño escuchaba obras de radioteatro, se llamaba Las aventuras de Calimán, Porfirio Cadena, eran una Chucho cosa el Roto, preciosa. Ahí los Chucho el Roto, buenísimo. ¿Cuál era la otra? Había una de un luchador, Mil Máscaras. Uno vivía en la imaginación de uno, pues, ¿verdad? Ese era un contrato de fijación de obras, ¿sí? Las licencias de uso que se refieren a las distintas marcas, inclusive las marcas que usted y yo, pues, utilizamos, ¿verdad? De diario, pero que somos influidos de alguna forma por alguien que
le da la publicidad, o sea, va unido el contrato de publicidad a una licencia de uso de una marca. Quien se lo publicite, así la marca va a funcionar o no, ¿verdad? Adidas era una marca que casi solo en el mercado europeo y en el mercado norteamericano. Y de ahí en el resto del mundo no, habían otras marcas, Nike, Puma, ASICS, Ocean Pacific, OP, que ya ustedes creo que ni la conocieron. Y en nuestro país había Bracus, Incatecu, Magus, esas eran marcas, pues, Y que los no, zapatos de fútbol digamos, del Mico Vélez, ¿vale? sí, cabal. Eran buenísimos. Quienes no usamos Bracos no tuvimos infancia, decimos nosotros los de esta generación, ¿verdad? En fin, son marcas. Son marcas. Por favor, no vayan a confundir la licencia de uso de marca con la franquicia, que la vamos a explicar más adelante dentro de los contratos atípicos. No es lo mismo utilizar una marca que una franquicia. Una franquicia tiene una condición para ser usada. Una marca de igual manera, pero la franquicia debo de respetar yo ciertas disposiciones que va a tomar el dueño de ese producto que se está franquiciando para poderlo comercializar, ¿verdad? En la marca es un poquito más flexible, pero yo le diría a usted, por ejemplo, los restaurantes McDonald's, usted va a un McDonald's en Guatemala, en Estados Unidos, en Brasil, en China o donde quiera ir y tienen los mismos colores identificativos de esa letra de los arcos amarillos, ¿verdad? ¿Sí? Y lo tiene que respetar y hay algunas ciertas cuestiones que tiene que respetar como franquicia. La diferencia es ¿verdad? que los de aquí Y son más limpios e higiénicos. a eso sí. No, ahí es otra onda, ¿verdad? Nosotros, McDonald's es otra onda, en otros países es otra cuestión. Pues a eso se refieren los contratos relativos a la propiedad intelectual, es decir, todo aquello que nazca de la inventiva, de la capacidad creativa del hombre, está aquí dentro de estos 4 contratos, 5 contratos, si usted lo quiere ver así, apartando el de representación y de ejecución pública, separándolos, está contenido aquí todo lo que se puede hacer con esa capacidad creadora del hombre como contratación. Hablamos entonces de contratos de carácter lucrativo. No estamos hablando de contratos civiles. Eso es un tema muy aparte. Para mí ha sido un gusto saludarlos y compartir esta hora. Les deseo un buen fin de semana. Ya casi se sienten ustedes abogadas y abogados. Pues ánimo, pues, Licenciado, den el paso. disculpe, Sí, disculpe, tengo una duda. Buenas ver, noches. bueno, Mi duda es que, por ejemplo, cuando es con referente a la aplicación de obras, sí, cuando las novelas, por ejemplo, las novelas. Ajá, las novelas, que por ejemplo hay brasileñas, de ahí que mexicanas, lo vuelven a la historia mexicana, ajá, exacto. Entonces ahí siempre sigue siendo fijación de obra o cambia. Gracias, licenciado. siempre sigue siendo fijación de obra, porque la interpretación original es una. Por ejemplo, Betty la Fea, creo que nació en Colombia y era una obra teatral que después la hicieron para audiovisual, es decir, para novela televisiva, y después la llevaron a México, ¿verdad? No fue casi fue la misma argumentación, pero no fueron los mismos artistas. Y no le dieron, digamos, la misma connotación de la trama que tenía la original. Entonces, ahí ya cambió y fue la fijación de una obra. Esas son fijaciones de obra.